operaciones. Entonces, vuelvo a recalcar que es una transacción, es un conjunto de modificaciones de datos, operaciones que deben ser procesados como una unidad. Ahí tenemos un ejemplo que se tiene que registrar la venta de 100 productos. Para ello se debe realizar las siguientes operaciones. O sea, cuando se realiza la venta de 100 productos en una entidad financiera, lo que hace es, vamos a hacer la entrega del producto al cliente, vamos a realizar la venta, lo que quiere decir que esos 100 productos van a disminuir de, por ejemplo, de almacén, ¿no? Al realizar la operación. Entonces, para realizar esta venta de 100 productos, ¿qué transacciones vamos a realizar? Primero se va a registrar en la factura datos de la cabecera de la factura, ¿no es cierto? En la tabla factura. Luego, la siguiente operación que se va a realizar, se va a registrar en la tabla el detalle del producto. Y posteriormente se hace la siguiente operación. Se actualiza el nivel del inventario del producto vendido en la tabla producto. Es decir, si vamos a vender 100 productos, el ingreso económico aumenta, pero en inventarios disminuye, ¿no? Disminuye los 100 productos, ya están vendidos, ya no figuran en almacén. Entonces, esa es una transacción, son operaciones que se realizan en el instante de la venta o de cualquier otra operación que se pueda realizar, ¿no? En este caso, estamos haciendo una transacción de venta y lo que hace es, se genera una factura, se escribe el detalle de la factura. Al realizar la venta, el producto disminuye del inventario, ¿no? Los 100 productos. ¿Qué ocurre si durante la ejecución de la aplicación se completan las operaciones 1 y 2 y por una falla del sistema, la operación 3 no se llevaría a cabo? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Estamos haciendo la transacción, estamos realizando la venta, hemos generado la factura y el detalle de la factura, pero en ese instante tenemos una falla en el sistema. Puede ser baja de energía o cualquier otra situación, pero resulta que hay una falla en el sistema y no se concreta toda la operación. Por ejemplo, la operación 3 no se realiza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha generado la factura, se ha generado el detalle, pero la última operación no se realiza. Pero, sin embargo, las operaciones 1, 2 y 3 forman una transacción y si esta no se completa, el sistema debe deshacer todas las operaciones para garantizar la consistencia de los datos. Entonces, si tenemos que guardar siempre los respaldos necesarios, debemos, el sistema tiene que ser tan preciso de tal forma que no concluya las operaciones a medio hacer. Si se concluye una operación como este tipo de transacción, por ejemplo, estamos haciendo 3 operaciones, para realizar esa venta se tiene que realizar las 3 operaciones. Si se ha quedado en la operación 2, entonces lo que debe hacer el sistema de gestor de base de datos es deshacer toda la transacción, ¿no? Entonces, cuando se restablezca el sistema, recién realizar la venta correspondiente. Bueno, entonces el registro de transacciones, ¿cómo se va a hacer el registro de estas transacciones? El archivo se registra de la transacción, almacena todas las transacciones llevadas a cabo con las sentencias insert, update o delete. Entonces, el registro de manera general de las transacciones
almacena todas las transacciones llevadas a cabo con las sentencias. Por ejemplo, tenemos la sentencia insert, update o delete. La sentencia insert nos permite insertar las operaciones o los datos. El update nos permite actualizar y el delete nos permite eliminar los registros. Entonces, de esa forma se trabaja con transacciones, ¿sí? Si hay alguna transacción que no se ha completado, lo único que va a hacer el sistema es deshacer. Y cuando se restablezca el sistema, lo que va a hacer es nuevamente iniciar la transacción de tal forma que se concluya las 3 operaciones. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ir a crear una base de datos. Todos pueden iniciar el SQL Server. Supongo que lo tienen ya instalado. Vamos a crear esta pequeña base de datos que tenemos acá. ¿Ya? Lo vamos a hacer de las 2 formas. De forma gráfica y luego posteriormente lo vamos a hacer en forma de código. Bien, entonces todos vayan a SQL y vamos a crear esta base de datos de las 2 formas. Vamos a crear una base de datos para administrar a los usuarios que tienen correos electrónicos. Entonces tenemos que crear esta base de datos que va a tener 2 tablas. Vamos a tener la tabla usuario donde vamos a registrar nombre de usuario y la clave del usuario. Esta va a ser la clave primaria y esto es un atributo más de la base de datos. Vamos a tener la tabla de correo para registrar los correos de los usuarios. Tenemos el código, el correo del usuario y la clave del usuario. Entonces vamos a ir a SQL Server. Y vamos a ir trabajando. Todos, por favor, ingresen a SQL Server. Bien, aquí, por ejemplo, yo tengo ya el SQL Server. Estoy en el editor de consultas en este momento. Este es el explorador de objetos, como les había indicado ya en la anterior clase de SQL Server. Aquí está el servidor de la base de datos con el que estoy trabajando. Están aquí las bases de datos, todas las bases de datos con las que trabajo, todas las operaciones que realizo sobre la base de datos. En este momento aquí me indica que estoy en el máster, en la base de datos maestro. Aquí tengo seleccionado, puedo seleccionar las diferentes bases de datos. Y la puedo crear. Este entorno, este editor que ven aquí es donde voy a escribir el código.
Pero primeramente vamos a realizar o vamos a crear la base de datos de modo gráfico. Entonces vamos a ingresar al SQL Server, al servidor, y ahí tenemos una opción donde dice base de datos. En la opción base de datos hacemos clic derecho y seleccionamos nueva base de datos. Aquí clic derecho, nueva base de datos. Las bases de datos vamos a poner el prefijo, siempre debe. En este caso vamos a poner ejemplo. Debe, a ver, usuario le pondremos. Usuarios. Aquí donde indica nombre de la base de datos, propietario, lo ponemos predeterminado nomás y simplemente ponemos aceptar. Clic en aceptar. Bien, ahora podemos aquí actualizar. Y aquí está la base de datos que hemos creado. Base de datos usuarios. Dentro de la base de datos tenemos dos tablas, la tabla usuario y la tabla correos, ¿ya? En la anterior clase habíamos visto esta parte gráfica de crear una base de datos y también de crear las tablas. Hoy vamos a ver crear la base de datos mediante código. Entonces vamos a crear mediante consulta la base de datos, mediante query. Es recomendable crear una base de datos mediante una consulta para tener o más detalles del tamaño máximo y las características de una base de datos. Entonces, para crear una base de datos, utilizamos la instrucción crear base de datos. Bien, entonces escribimos la instrucción create database y nos va a permitir crear la base de datos. Bien, tenemos aquí esta base de datos que hemos creado, pero también la podemos crear mediante consultas. Le voy a poner usuarios 1 en este caso, ¿ya? Y esto lo voy a crear de esta manera. Lo voy a pintar o lo voy a seleccionar y voy a ejecutar comandos completados correctamente. Entonces siempre actualizo, ¿no? La base de datos. Voy a actualizar y tengo ya la base de datos de usuarios 1.
Esa es la forma de crear una base de datos mediante consultas. Ahora, dentro de esa base de datos, creamos las tablas. Tenemos la tabla usuario y tenemos la tabla correo. Tenemos la tabla usuario y la tabla correo. Vemos, tenemos que ver algunos detalles de esta base de datos que vamos a crear. Y les voy a ir indicando. ¿Están viendo en Word lo que les estoy mostrando? No, licenciada. Ya, fíjense aquí en este ejemplo que les he dado. Tenemos dos tablas. Ya hemos creado la base de datos. Dentro de esa base de datos vamos a crear estas dos tablas. ¿Ya? La tabla usuario tiene dos atributos. Uno es el nombre y el otro es clave usuario. La siguiente tabla, tenemos la tabla correo y tenemos los atributos código, que sería la clave primaria. Y luego tenemos correo, el correo electrónico del usuario. Y tenemos la clave de usuario. Fíjense que esta clave de usuario es un foreign key. Entonces, ¿cuál tabla primero voy a crear? Primeramente voy a crear la tabla. ¿Cuál de las dos tablas voy a crear primeramente? De usuario. Tabla usuario. Bien, la instrucción para crear una tabla es esta, ¿no? Les voy a dar la sintaxis para crear una tabla. Ya, entonces vamos a crear esta tabla. La sintaxis para crear una tabla es esto, ¿no? Vamos a crear una tabla con los atributos nombre y clave usuario. El tipo de dato que vamos a definir es el nvarchar de 30 caracteres de longitud o tamaño y la clave usuario varchar de 10 caracteres de longitud y será la clave primaria. Entonces nos vamos a ir a SQL para poder realizar la creación de esa tabla. Como tenemos dos tablas y en este momento acá me está indicando que estoy en la base de datos maestro. Lo que yo tengo que indicar es que la tabla voy a utilizar o lo voy a crear dentro de esta base de datos. Entonces voy a indicar que voy a usar esta base de datos que tengo aquí.
que ya lo he creado, que ya está en el servidor. Lo ejecuto y fíjense que aquí me estaba mostrando esa base de datos, DB usuarios 1. Entonces, dentro ahora ya estoy dentro de la base de datos. Voy a crear ahí la tabla. La sintaxis es create table. Y aquí voy a colocar el nombre de la tabla. En este caso voy a poner TV usuario. TV usuario. Voy a abrir paréntesis y voy a cerrar paréntesis. Entonces voy a crear el atributo nombre. Nombre de usuario. Va a ser de tipo varchar. Y de tamaño 30. Voy a crear el atributo clave usuario. Clave usuario. El tipo de dato también vamos a colocar varchar. Varchar de tamaño 10. Pero este va a ser un primary key. Y no va a admitir valores nulos. Entonces, de esta forma creamos una tabla. Esa es la sintaxis. Create table, el nombre de la tabla, abro paréntesis, cierro paréntesis. Entre esos paréntesis voy creando los atributos de la tabla. ¿Sí? Separadas con coma. Y si esto es un primary key, lo defino como primary key. Entonces esto lo ejecuto. Dice comandos completados correctamente. Entonces voy aquí y me voy a tablas. Aquí al explorador de objetos, a la base de datos, me voy a tablas y fíjense que esta tabla se ha creado, ¿no? Y tengo las tablas aquí creadas. Y voy a crear la siguiente tabla. Y es la tabla de correo. De la misma manera voy a abrir y cerrar paréntesis. Dentro de esto voy a crear los atributos. Voy a crear el atributo código. Va a ser de tipo int. El entero no lleva tamaño por defecto. Maneja el tipo int o tipo entero. Este va a ser un primary key. Primary key no admite valores nulos. Luego voy a crear la tabla clave usuario. O el siguiente atributo de código es correo, ¿no? Luego clave usuario. Entonces voy a crear el atributo correo. Correo. Y esto va a ser de tipo varchar. Y va a ser de tamaño 50. Y voy a crear este atributo clave
usuario. Ahora, esto es un foreign key. Entonces vamos a crear el foreign key para ese atributo. Clave usuario tiene que ser del mismo tamaño que este, que es varchar tamaño 10. Varchar tamaño 10, pero como es un foreign key, lo voy a crear como foreign key, como clave ajena. Y hago referencia de qué tabla estoy trayendo. De la tabla usuario. ¿Y cuál es el atributo de la tabla usuario? Es clave usuario. En 5 minutos vamos a retornar porque me está indicando que debemos va a terminar el Zoom enseguida. Entonces ejecutamos, ¿no? Y aquí está voy a actualizar esta base de datos y voy a mostrar aquí que se ha creado las dos tablas, ¿no? Entonces de esta forma voy a crear el atributo foreign key. Tiene que ser el mismo tipo de dato. Escobar quería hablar. Entonces tengo la base de datos con las dos tablas. Dime, Escobar, tenemos 3 minutos. Sí, Lice, ¿por qué le ponemos primary key a algunos sí y algunos no? Porque solamente en una tabla hay una sola clave primaria. Aquí, por ejemplo, en la tabla usuario, el primary key o el identificador único estoy eligiendo a clave usuario. Y acá en la tabla correo, el primary key es el código. Y el correo correspondiente aquí. Esto simplemente les he puesto para ver, ¿no? que en una tabla tenemos un primary key, podemos tener un primary key, también un foreign key, una clave ajena, ¿no? Porque bien aquí correo podía haber sido primary key, porque es único el correo, ¿no? De algunos, pero le estoy poniendo un código aquí al correo electrónico. El primary key es la clave primaria. Y una clave primaria es único en una tabla. Esa es la razón por la que no puedo colocar dos primary keys, por ejemplo, en una tabla. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Está claro, Escobar? Sí, licenciada. Dicen, una consulta, ha utilizado primero mayúsculas y luego minúsculas. ¿No hay problema en eso? Sí, justamente para eso les he hecho eso, ¿no? El SQL Server no tiene restricciones en cuanto a mayúsculas y a minúsculas. Lo puedes manejar como mayúsculas y minúsculas, pero la sintaxis tiene que ser correcta. ¿Alguien más? Ya, entonces hemos creado ya una base de datos. Enseguida se va a cortar el Zoom. En 5 minutos retornamos, no se vayan, por favor. Para continuar, en 5 minutos retornamos. Cinco minutos, por favor, y retornamos con la misma clave.